Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Luis Carlos Acosta, director ejecutivo de la Cámara Nacional Inmobiliaria. Muy buenas tardes, Luis Carlos. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Jesús. Un gusto saludarte y muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí en una tertulia entre dos personas que conocemos del sector inmobiliario y qué rico para los que nos están escuchando también. Una feliz tarde. Perfecto. Mira, sabes, me llama mucho la atención lo que tú representas como director ejecutivo de la Cámara Nacional Inmobiliaria, porque, bueno, a diferencia de otras asociaciones o de otras agremiaciones, ustedes trabajan con una vocación a las agencias inmobiliarias. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y más que las agencias inmobiliarias, específicamente las agencias de arrendamientos. Exacto. Las agencias de arrendamientos que normalmente en su estructura empresarial lo manejan un 90% arrendamientos y ponerle un 8%, un 7% ventas y el restante avalúos e hipotecas, ¿cierto? Entonces son Ujú. ese tipo de agencias que están vinculadas a la asociación que tenemos nosotros, que desde el 2017 venimos trabajando muy fuertemente y muy activamente con todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario desde el punto de vista de arrendamiento. Perfecto. ¿Dónde nos encontramos ubicados en la esa Cámara Nacional? La Cámara Nacional Inmobiliaria está ubicada en Medellín, en el barrio Manila. Estamos acá, en estos momentos pertenecemos 37 empresas, de las cuales 31 son inmobiliarias como tal, porque tenemos un modelo de negocio que no solamente es inmobiliario como agencia, sino también hacen parte bancos, constructoras, aseguradoras, y llamamos una Ujú. especie de adherentes. Adherentes son empresas que le prestan servicios a las inmobiliarias. Entonces conformamos ese clúster como tal de empresas para poder generar un mejor servicio. Súper, pero entonces sé que ya entendiendo que la Cámara Nacional Inmobiliaria está enfocada a esas agencias inmobiliarias que a su vez están enfocadas en la parte de arrendamiento, y algunos de mis alumnos, algunos de mis clientes, de hecho, me escriben por internet, me escriben por los correos, me escriben por el WhatsApp, me dicen, oye Jesús, los embudos de ventas inmobiliarios aplican para los arriendos, pero bueno, me gustaría saber, digamos, ya que tú estás más, digamos, como de cara con cada uno de esos gerentes, de esos dueños de esas agencias inmobiliarias, Luis Carlos, ¿qué te cuentan ellos? ¿Cómo captan clientes? ¿Cómo están generando ventas? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo está el mercado en el tema del arrendamiento? ¿Se están Bueno, desarrollando con los portales? ¿Se están sirviendo los portales? ¿Qué estrategias están usando? ¿Cómo lo están haciendo? claro, te explico. Normalmente una agencia de arrendamiento se divide en dos partes en su organización. Por Uh un -huh. lado, la parte comercial, el departamento comercial y el departamento administrativo. Entonces, el departamento comercial, nosotros nos reunimos constantemente con los directores comerciales y también con coordinadores, preguntándole eso mismo, es buscando cuál es su tasa de conversión para generar negocios efectivos y cuántos están recibiendo, cuántos clientes están recibiendo por diferentes vías y cuántos están cerrando y la manera de optimizar. Yo creo que es una inquietud, yo creo que es algo que todas las agencias inmobiliarias han tenido en su momento o han tratado de solucionar en todo este tema de su negocio y Uh -huh. lo que hemos indagado, digamos, en los grupos que hemos realizado, es buscar las nuevas formas de ejercer la actividad inmobiliaria para mejorar esa parte. Entonces, un experto como sé Jesús, que trabaja todo el tema de embudos, sería muy interesante, digamos, cómo funcionaría esto desde el punto de vista de los arriendos, siendo que es una preocupación muy latente de parte de los dueños de las inmobiliarias y de los gerentes. Bueno, muy bien. Pero, ¿sabes? Me queda la inquietud, digamos, en el sentido de lo que te preguntaba. ¿Cómo están desarrollando? Porque, bueno, algunos, pues digamos que es como un run run, ¿no? Algunos dicen, oye, los portales me están sirviendo. Otros dicen, sabes, Jesús, los portales no están sirviendo para nada. Eh, ¿Cuál es o sea, cuáles son los comentarios más frecuentes que tú escuchas usualmente? Mira, los portales comúnmente, no voy a mencionar nombres, pero comúnmente los portales al vender su producto dan unos indicadores como tal de las personas que visitan, ¿cierto? Y desde la Cámara Nacional Inmobiliaria nosotros hemos sido muy juiciosos de mirar qué tanto esos indicadores que muestran esos portales
se convierten, digamos, a negocios efectivos como tal. Y es muy poco, lo que te puedo decir es muy poco. Y hemos identificado, incluso hay unos inmobiliarios que me han dicho, o me consultan y me dicen, ¿qué pasa si me salgo de este portal? O de pronto me dicen, yo me salí de este portal y no pasó nada, sigo vendiendo igual. Entonces, al haber Claro, tan pero es un costo que se ahorra de alguna forma porque son claro, claro, ¿no? económicos. Pues, estamos hablando de 5 o 6 millones de pesos anuales, que uno dice, bueno, es que esto les puede representar un capital interesante. Pero entonces, Ujú. cuando ellos me dicen, ve, me salí de tal portal y no ha pasado nada, entonces yo enseguida, o hemos testeado, digamos, en el mercado de inmobiliario Ok. de San Luis, que podemos decir, vea, es que el tema no pasa por los portales, el tema no pasa por la promoción del inmueble, el tema pasa por la innovación de hacer los procesos, ¿cierto? Eso es lo que hemos identificado. Desde la Cámara Nacional Inmobiliaria, al identificar esa necesidad puntual, es que venimos trabajando. Entonces nosotros, en un marco que se llama una agenda de innovación que tenemos del 2019 al 2030, que nos aprobó nuestra honorable asamblea, nos dice, Ok. tenemos 38 proyectos y procesos para mejorar en las inmobiliarias identificados. Vaya sobre estos tres este año y ya nosotros empezamos a trabajar en los comités de proyectos de innovación con los mismos inmobiliarios y la aseguradora que tenemos vinculada y digamos la empresa de abogados y el banco que tenemos vinculado, empezamos a trabajar en todo esto para generarle un mejor producto desde el punto de vista de arrendamientos al cliente final que puede ser el arrendatario o el propietario. Entonces, si vos le generas valor al propietario, pues ahí vas a tener un tema de retorno en el sentido de que lo vas a fidelizar. Pero cuando vos tenés, digamos, este tema comercial y empiezas a estandarizar procesos con todas las inmobiliarias y a partir de ahí, en esa estandarización, vos estás viendo de que vas aumentando tus negocios de manera, digamos, periódica, ahí es donde te estoy diciendo, es que los portales no son los que nos tienen que definir la forma de hacer el negocio, sino que nosotros las inmobiliarias somos digamos, las aptas como tal para encaminar un proceso de ventas, hablo desde el punto de vista de arriendos como tal. Del cerrar la venta, de la venta es el arrendo, o sea, es el arrendo efectivo, exacto, así es. Sí, Mira, es interesante el tema porque lo que acabas de mencionar al final es realmente lo más importante. Un portal inmobiliario en realidad puede llegar a servir, pero cuando lo entiendes desde la metodología de un embudo de ventas inmobiliario. ¿Por qué? Porque el embudo de ventas inmobiliario básicamente trabaja sobre el modelo de adquisición, conversión, retención, que son tres instancias, Luis Carlos, donde pasa una persona de no conocerme a conocerme, entrar en contacto conmigo, generar una relación constante con ellos para cerrar luego una venta, ¿correcto? Y luego termina en la venta recomendándome nuevas personas y meter más gente al embudo. Bien, un portal inmobiliario sencillamente es una fuente de tráfico, más de las demás más de 24 fuentes de tráfico que existen. Una fuente de tráfico puede ser un portal, puede ser Facebook, puede ser la publicidad en Facebook, la publicidad en Google, puede ser los banners a través de diferentes modalidades, bien sea con Google, bien sea en portales especializados, las acciones virales que se puedan hacer o las acciones en redes sociales de forma, digamos, orgánica o manual. Pero entonces, si te fijas, es una fuente de tráfico más, no es más. Una fuente de tráfico que debes testear. Ahora, ten en cuenta que dentro de los tres tipos de fuentes de tráfico, Luis Carlos, que está el tráfico orgánico, que es el tráfico gratuito, o que, bueno, es que aquí la palabra gratuito no me gusta usarla tanto porque si bien no inviertes dinero, debes el invertir SEO algo de... orgánico lo llaman. ¿Cómo? Sí, pero igual debes invertir tiempo en llevar a cabo una serie de tareas. Okay. Y luego está el tráfico de pago, efectivamente el que usas para pagar publicidad para que te lleven unos clics y lleven gente a tu página web, de la página de tu inmobiliaria. Y está el tráfico propio, que es cuando tú ya manejas bases de datos y de alguna forma haces una serie de envíos de correos, de envío de WhatsApp, pero entonces ya tienes un tráfico propio. De hecho, hoy en día, a razón de la innovación, la gente quiere, digamos, casi siempre quiere promover lo último en guaraches, como decimos acá en Colombia, ¿verdad? Lo último en guarachas, porque sé que este video también lo escuchan otras agencias inmobiliarias, otros agentes inmobiliarios de otros países. Es Saludo para ellos. exacto, es como cuando estás como con lo último, ya, lo novedoso, ya eso es lo último en guarachas.
Y en ese orden de ideas entonces comienzan y, por ejemplo, salen con el Instagram marketing, WhatsApp marketing, y todo eso está bien, pero son herramientas. Lo más importante es el enfoque estratégico y la estrategia lo plantea justamente el embudo de ventas inmobiliarios porque te permite entender todo el panorama y entonces ya tú sabes, perfecto, puedo usar WhatsApp marketing desde fase de adquisición cuando tengo listas de bases de datos propias que he venido captando a través de diferentes fuentes. Por ejemplo, tengo un alumno en México, Luis Carlos, que él me decía, mira Jesús, él invierte un promedio de más o menos como unos $6,000 anuales en portales, $6,000. Y él me dice, bueno, yo capto en promedio unos 1,000 prospectos de clientes, o sea, me contactan 1,000 personas a través de los portales en un año, el promedio. Llevo 3 años haciéndolo y no le va mal, vende en promedio de 2 a 3 inmuebles mensuales, lo cual en ventas, evidentemente, bueno, si hiciera arriendos, tal vez de pronto la métrica fuera un poquito mayor, un poco distinta, porque recordemos que la venta es un poco más fuerte frente a un arriendo, que el arriendo es mucho más, o aparentemente es mucho más sencillo. Luego te digo por qué se aplica mucho mejor esto en los arriendos que en las ventas incluso. Pero entonces fíjate que él me decía, mira Jesús, tengo 3,000 contactos y la verdad no hago nada con ellos. Entonces cuando ya tú entiendes dentro de la metodología del embudo de ventas, dices, bueno, ahora ya puedo aprender algo de WhatsApp Business para aplicarlo en marketing de adquisición con la gente que tengo en las listas de bases de datos propias, pero también en conversión, en la segunda instancia, cuando me entra la persona dentro de un proceso de campaña y cuando llega, poder hacer entonces con ellos una instancia de contacto, automatización y poder llevarlo en el proceso para venderle. Y a la final, bueno, en este caso la venta o el precierre de venta es llevarlos al lugar, llevarlos al inmueble, a que lo vean y ahí efectivamente dicen, firmo, ya decido tomar en arriendo, en renta, esta propiedad, este inmueble. Entonces, por eso es que cuando el que me dice es que no me funciona, porque mira, yo he escuchado gente que dice, no me funcionan los portales, como he escuchado gente que dice, me funciona. He escuchado gente que me dice, mira, la verdad Facebook no funciona para nada, trae puros clientes o puros prospectos de clientes de muy baja calidad. Otros dicen lo contrario. Todo está, o la diferencia está cuando aplicas bien la metodología y sabes en qué instancia y en qué momento vas a integrar todas las herramientas con las que dispone ya hoy día la agencia inmobiliaria. La mayoría de las agencias inmobiliarias que trabajan arrendamiento manejan página web, las que no deberían, porque delegar el negocio, el core de su negocio, que es el poder llevar a una persona, a una visita a tu página web, pero a través de un portal que es de una página de terceros, ¿verdad? Es un negocio muy riesgoso. Primero porque eso es como los arriendos. La verdad, Luis Carlos, si tú vivieras en arriendo, ¿tú podrías remodelar la casa a tu gusto? No, claro que no. No podría, porque estás en arriendo. En cambio, cuando estás en tu propiedad, cuando estás en tu casa propia, tú dices, puedo tumbar esta pared, puedo poner esto acá, agregar esto acá. Eso mismo ocurre si el agente inmobiliario delega la publicación de sus inmuebles, o las agencias en este caso, pues delegan la publicación de todos sus inmuebles para arriendos en un portal de terceros y solamente depende de ellos un riesgo, que lo usa como una alternativa para generar tráfico calificado y, digamos, Yo tibio caliente. creo, El proceso puede servir, pero yo, necesitas de tener la página web justamente para eso, porque si no va a ser un complique. Y yo ya te creo explico. que, yo creo que el riesgo de las agencias inmobiliarias, más que lo que estás mencionando del tema comercial, es el tema de la asegurador, asegurar los contratos como tal. Y muchas de las inmobiliarias que hay en el país todavía trabajan con riesgo propio. Cuando habla de asegurar un contrato es dar un porcentaje del canon de arriendo por eventualidades como tal. Nosotros en estos momentos trabajamos con el Libertador pues es una marca de seguro Bolívar. Ujú, Yo ujú. pienso que una agencia inmobiliaria pequeña que digamos que quizás digamos un agente independiente quizás eh, para escalar en su proceso inmobiliario, por decirlo de alguna manera, busca, digamos, me interesa montar un tema de arriendo y muchos lo hacen, Ujú, pero ujú. muchos empiezan en esto de, venga, voy a ir con riesgo propio a ver qué pasa. Y quizás muchas también no perduran por eso mismo, porque no se aseguran y no se aseguran bien. Entonces yo pienso que el principal riesgo de una agencia de arrendamientos es eso, o sea, asegure sus contratos, porque no solamente es
garantícele el pago a su propietario, garantícele la relación, porque usted es un intermediario, garantícele esa relación propietario-arrendatario, ¿cierto? Entonces, yo pienso que muchas de las agencias fallan en eso y nosotros como premisa en la CNI, cuando una inmobiliaria entra es, venga, usted debe tener sus contratos asegurados porque es que debe- debemos todos, digamos, dar Ujú, un mensaje social importante en decir de que es que al trabajar de manera asegurada, pues las podemos ganar de una mejor manera y minimizamos los riesgos. Volviendo al tema comercial, ajá, eh, ajá. volviendo al tema comercial, las inmobiliarias trabajan mucho en lo que tiene que ver con sus equipos comerciales. Entonces, normalmente hay un director o un director comercial o un coordinador comercial que entrena a sus equipos de trabajo para hacerlo de una manera específica. Y quizás la inmobiliaria contrata gente de afuera ojalá sin experiencia alguna en el sector inmobiliario, sabiendo de que tienen algún tema lisiado de pronto porque se llevan contratos, porque es un mercado que todavía no está regulado. Entonces muchos buscan es gente nueva, gente con madera para todo lo que tiene que ver lo comercial, que sepan vender. Y eso sí, que tengan moto, pues que tengan las facilidades para mostrar un inmueble, pero Transporte, que ajá, con ajá. ese conocimiento, porque las mismas agencias inmobiliarias los forman. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros buscamos desde la CNI, no solamente CNI, sino con otros gremios, Ujú. buscar esa profesionalización de ese asesor inmobiliario. Ese asesor, digamos, que lo haga de una mejor calidad siempre como tal. En este momento nosotros estamos vinculados a lo que es una mesa nacional inmobiliaria, en donde participan diferentes gremios a nivel país. Tenemos la última mesa que realizamos en noviembre del año pasado, participaron 9 gremios. Muchos de esos gremios están también representados agentes independientes que traen esa necesidad que dicen, venga, es que el agente independiente también debe profesionalizarse, también debe hacer las cosas bien, porque hay un riesgo social grande, porque es que se ven muchos casos en donde se vende un Es buscarle apartamento el hogar a alguien. duras. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que buscar, ese engranaje y no, si bien estamos en una competencia entre independientes y agencias, buscar la manera, digamos, en donde caemos en un mercado donde equipamos todo. Esa es la premisa de nosotros como cámara. Y esa es la premisa de muchos gremios como tal que trabajamos en pro de esto. Y lo que buscamos es fortalecer esa parte de que, en últimas, el cliente como propietario o como comprador de un bien o de un servicio, pues esté, digamos, garante en un proceso y que hayan unas personas que digan, las cosas se deben hacer de esta manera y si las incumple, tendrán unas sanciones. Claro, entonces mira que, claro, evidentemente todas las instancias del proceso son absolutamente necesarias. Bueno, las que mencionas evidentemente son unos temas administrativos bastante serios, que ciertamente son indispensables y muy necesarios en el proceso. Pero entonces de cara al cliente, Luis Carlos, claro, evidentemente es saber lo siguiente, se toman más arriendos diariamente que ventas en Colombia. Sí, claro. En una agencia inmobiliaria, a diferencia del indicador que me dabas antes de iniciar la entrevista, y tú me decías de pronto que se pueden vender en una semana o en un día, qué sé yo. Una agencia inmobiliaria normalmente es ineficiente en este proceso porque vende una venta cada 3 meses, normalmente. Pero lo explico por el tema de que no es Ajá. tu core de negocio. O sea, yo te hablaba ahorita de que un 7, un 8% del negocio es ese poquitico y el resto es arriendo. Ellos se enfocan en arriendo porque es el flujo de cada negocio. Es el flujo de caja. Y sobre todo que genera por así decirlo, casi como un ingreso pasivo, entre comillas, porque bueno, no hay nada pasivo en realidad, hay mucho trabajo detrás, evidentemente. Pero Claro, Carlos, una pregunta, tú que conoces las métricas, en promedio una agencia inmobiliaria que trabaja arriendos, debe generar un cuánto mínimo de cierres de ventas, entendiendo ventas como el cierre de un arriendo, del negocio de, un arriendo, de arrendar un inmueble. ¿Cuántos arriendos debe estar cerrando al mes para ser medianamente rentable en promedio? normalmente, si lo hablamos por asesor, porque aquí lo tenemos que hablar per cápita, porque hay unas empresas que son más grandes que otras, un Ok, asesor normalmente debe estar cerrando entre 3 y 6 negocios al mes.
Ok, O sea, estamos hablando de un asesor a normal, punto. ni senior ni junior, sino normal, entre 6 negocios al mes. Y las inmobiliarias lo manejan de una manera diferente. Hay unas comisiones que son escalables, hay otras comisiones que son fijas, hay unas comisiones que se parten que son tripartita. Hay diferentes tipos de modelos de comisiones de acuerdo a cómo vea el gerente o de acuerdo a cómo vea el director comercial su estrategia. Entonces, Fijas, tripartitas, escalables, me lo apunto. sí, sí, sí. Entonces, cada uno lo maneja de una manera diferente y quizás nos vienen a mencionar, digamos, bueno, cómo lo maneja la Cámara Nacional de Inmobiliaria, cómo, no, yo no te puedo decir cómo lo recomiendo yo. Simplemente esa, ¿Cómo te funciona a ti? a las empresas le funciona de una manera diferente y así crecen. Hay otras que se apalancan de otras inmobiliarias, digamos, comprando cartera. Hay otras que hablan con los gerentes y dicen, ve, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y lo replico. En este sector se ven muchas cosas, digamos que, y eso lo genera la sinergia de hablar entre todos. Eso lo genera estar reunidos con los inmobiliarios, eso lo genera hacer ese tipo de encuentros, porque lo que hacen es apalancarse unos con los otros para decir qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, siempre en ánimo de fortalecer la capacidad tanto operativa como administrativa y obviamente la comercial. Entonces, Ok. hay diferentes modelos de negocios en temas de arrendamiento. Lo que sí es cierto es que hemos identificado que es un modelo que en muy pocas partes del mundo funciona. El tema en otras partes, quizás vos que tenés más experiencia en este tema en otros lugares del mundo, de pronto es una conexión propietario-rentista o la ¿Mm? persona que renta y el intermediario solamente es al momento de hacer la negociación, ya después el intermediario sale. Aquí no, aquí el intermediario es el que administra el contrato. Aquí el intermediario es el que da la cara por todo. El propietario le paga a ese intermediario para que Lo por un representa. contrato de mandato, para que represente ante el inquilino. Entonces son modelos que funcionan quizás aquí en Colombia que no funcionan en otras partes del mundo. Entonces, yo no sé si es que estamos, eso se lo han preguntado a todos los inmobiliarios. ¿Será que es que, o es que somos muy tontos en Colombia por hacerlo así, o es que somos muy innovadores por hacerlo así? La pregunta se la dejo a ustedes y al público. ¿Cómo es Súper la manera interesante. para hacerlo? Súper interesante. Ahora, me llama la atención. Veces que en promedio de 3 a 6 negocios de arriendos al mes debería cerrar Sí, de por, colocación, por agente. Por de agente. colocación, sí, por agencia. Exacto, Por, por agente. no, O por sea, asesor. por agente. Digamos, usamos la palabra asesor. Por Exacto, asesor. porque yo la gente lo relaciono con el agente Con la independiente. agencia, exacto. Ah, ok, 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 ok. Por el asesor que está El trabajando agente con la agencia. independiente, el asesor con la persona, con el que hace parte de la agencia. O sea que si yo tengo una agencia donde somos 3 asesores, deberíamos estar cerrando en promedio, pensemos en un promedio de 4. O sea, Sí, deberíamos estar cerrando 12 arriendos mensuales. sí, ¿Correcto? pero ellos no tienen esa única meta. Ellos tienen otra meta adicional que es un tema de... Es que el negocio inmobiliario, el negocio de agencia es de captación y colocación. Y ellos Ajá. captan inmuebles, tienen una meta mayor que pueden ser entre 50 y 70 inmuebles al mes. Eso puede ser una meta. Captación de inmuebles. Sí, es Captación decir, de el inmuebles y propietario, captación de clientes. no, más que todo inmueble, el propietario que quiera arrendar un inmueble. Entonces es Sí, sí, buscar, sí. Sino que, digamos, como para usar un término unificado en esta conversación, Luis Carlos, sí, la palabra captación la podemos usar para captar el inmueble al cual vamos a arrendar y luego la colocación sería la captación de un cliente que quiera tomar este inmueble que capté para correcto, arrendar. Digamos correcto. que, porque es otra pregunta que me dicen, oye Jesús, ¿los embudos de ventas inmobiliarios pueden servir para captar inmuebles y no captar clientes? Porque en algunos muy contados casos, he contado con alumnos que me dicen, mira Jesús, me sobran clientes, pero se me dificulta captar inmuebles. ¿Cómo le hago? Que pues, se pueden implementar los embudos de ventas para captar de forma masiva los inmuebles. Y yo te digo, sí, mira, con un alumno que tengo en Bolivia, te cuento que cuando lanza la campaña de captación de inmuebles, ¡boom! O sea, la revienta súper bien y capta, exacto, o sea, conforme a la meta que tiene. Y si bien no lo hace para arriendos, lo hace para ventas, digamos que funcionaría exactamente igual si aplica la metodología. Pero yo creo que en este punto, Luis Carlos, para poder, digamos, dar un centro a la temática que está bastante interesante porque tiene muchas vertientes, la verdad. Así que podríamos acá durar, no sé, 4 horas hablando en cada una de las temáticas, pero me llama la atención lo siguiente. Mira,
Y quiero dejarlo sentado acá, sobre todo si tú eres agencia inmobiliaria, si tú eres el gerente o propietario de una agencia inmobiliaria o eres un independiente que estás planeando, estás proyectando hacerlo, primero vincúlate a la Cámara Nacional Inmobiliaria si estás en Colombia, evidentemente. Claro. Segundo, quiero decirles lo siguiente, mira, un embudo de ventas inmobiliarios se fundamenta sobre un principio que se llama la escalera de valor. Básicamente lo que busca o lo que enseña esta escalera de valor o lo que permite entender es cómo le voy aportando valor a una persona, a un prospecto de cliente durante todo un proceso de relación. Conforme lo voy integrando o lo voy captando a él como cliente, le puedo ir ofreciendo más valor en el proceso. Lo bonito que tiene el negocio del arrendamiento, de la parte de la renta, ya del rentar un inmueble, es el hecho de que hay negocios conexos que trabajan entre sí y que pueden permitir a una misma agencia inmobiliaria tener un ciclo de vida del cliente mucho más largo, más allá de simplemente darle un arriendo como tal, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso puede ofrecerle mucho más valor y por eso, si hay un negocio, además de la venta de un inmueble, en el que se puede aplicar los embudos de ventas inmobiliarios, es claramente el negocio de las agencias inmobiliarias para la captación de propietarios de inmuebles del propietario para que puedan luego colocarlo y la captación de clientes para poder arrendarles esos inmuebles que has captado. Entonces, digamos que esto es una conversación sobre la cual se debe trabajar, pero evidentemente no se va a resolver aquí en toda esta entrevista porque hay un Total. montón de temas por hacer, pero yo creo que hay unos tips que podríamos dar desde la parte del marketing, evidentemente, Luis Carlos, respecto de cómo construir un embudo de ventas eh, pensado para arrendamiento. Lo primero define qué tipo de embudo vas a manejar. Un embudo para captación de inmuebles, es decir, captar propietarios que te den y permitan, digamos, darte a ti la administración de sus propiedades para arrendarlas, o eso va a ser un embudo para captar clientes que van a tomar en arriendo los inmuebles que ya tú tienes. Bien, eso es lo primero. Entonces, si bien defines, independientemente de cuál defines, la metodología a implementar es muy similar. La verdad es bastante similar. Y es entender que debes primero definir exactamente cuál es el tipo de cliente que quieres atraer a tu embudo. Es lo que se conocería como el perfil del cliente o el avatar de la persona o el buyer persona, si lo quieres, digamos, hacer o sea, si quieres colocarle un término o sea, un anglicismo, por así decirlo, ¿verdad? Pero básicamente es definir qué clientes quieres atraer, qué clientes no quieres atraer, porque es muy diferente, o tengo entendido que es muy distinto tratar de captar un arriendo para residencia que un arriendo para locales o un arriendo para bodegas. Si te especializas, por ejemplo, probablemente lo puedes hacer mucho mejor, porque vas a estar captando luego por ese otro lado, en el embudo de captación de clientes, un mismo perfil con base a unas mismas necesidades y unas mismas características y por tanto puedes monetizar más rápidamente la captación de clientes que vayas teniendo de ese lado del embudo. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. No suele funcionar tan bien, Luis Carlos, cuando quieres pegarle a todo. Bueno, sé que hay inmobiliarias que digamos, cuando uso la palabra pegarle a todo, hago referencia a que quieren captar de todo tipo de negocio, de todo tipo de arriendos, de diferentes características, pero va a depender de tu capacidad operativa. Lo que sí sé y que he visto que funciona y funciona muy bien, y no lo digo yo, lo dicen muchos coach inmobiliarios desde Estados Unidos hasta Europa, que la especialización siempre vende y vende más y vende mejor. Cuando te especializas, o primero estableces muy bien una unidad de negocio especializada en un tipo de inmueble para un tipo de cliente ideal, y ya logras luego estandarizarlo, tú te puedes enfocar luego en otra unidad de negocio y la vas estableciendo hasta que luego puedas abarcar 2, 3 o 4 unidades de negocios en el tema de arriendos. Puede ser el arriendo de residencias, el arriendo de bueno, inclusive están residencias de larga estadía, residencias universitarias o residencias, digamos, con una vocación específica, residencias comerciales o residencias, digamos, industriales. ¿Ya? Desde nosotros, la especialidad es, de pronto, para complementarte lo que estás comentando, eh, nosotros buscamos esa especialización y para nosotros es clave, digamos, transmitir esa idea que están mencionando. Quizás, digamos, la mayoría de las agencias que tenemos afiliadas son agencias de arrendamiento de vivienda urbana, que está Ujú. asociado a, digamos, a que hay una reglamentación como tal, que es la ley 820, ¿cierto? Ya si nosotros Ok. empezamos a mirar arrendamientos para local comercial o arrendamientos turísticos que vos mencionaste como tal, sí hay inmobiliarias que lo hacen, eh, pero
pero que estemos especializados como tal y que todo el tema hablemos de un tema de vivienda urbana. Pues nosotros representamos a todos los inmobiliarios que tienen en el Valle de Aburrá y generalmente es un tema de vivienda como tal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivienda? Porque es que está regulado. El tema de vivienda está regulado, el tema turístico todavía está en la delgada línea entre si es inmobiliario o es turístico, entonces ninguno de los dos ministerios o las carteras meten mano. O de pronto el tema de local comercial, como vos sabes muy bien, el tema es el pacto que se realiza entre un comerciante y un propietario, simplemente. O sea, no tiene que ver de que tiene que ser a un año, que tiene que ser con la inflación, no es lo que usted pacte con el otro y listo, ¿cierto? Entonces, y ahí hay un mayor riesgo. Entonces, nosotros al minimizar esos riesgos como tal, entonces buscamos, venga, es un mercado atractivo y es un mercado también que estamos hablando que es aproximadamente el 40% de las personas en el país viven arriendo. Y eso es un mercado que hay que atender y hay que atenderlo bien. Es Entonces, un por eso, montón de gente. cuando tú hablas del tema de especialización, yo te digo, sí, ese es el camino. O sea, porque es que apuntarle a todos los pájaros, digamos, al final no terminas con las manos vacías. Y eso es algo que nosotros les enfocamos mucho a las agencias inmobiliarias. Y sobre todo porque a la final digamos, lo importante a entender es que si bien puedes trabajar, por ejemplo, con acciones orgánicas o gratuitas, como por ejemplo portales, hay diversos portales gratuitos. Si quieres acelerar las ventas en el sentido de la palabra de cerrar negocios de arriendos, pues la vía más rápida y segura, estratégicamente bien implementada, es cuando compras tráfico de calidad. Cuando aprendes a comprar tráfico de calidad en plataformas como Facebook, como Instagram, como Google y casi todo lo terminado en ads. ¿Ve bien? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los recursos son limitados. Ya no puedes decir, no, es que cuento con 20 millones para invertir en publicidad en el tema para promover, pues, digamos, los inmuebles que tengo para captar clientes. Entonces, tienes que saber cuál va a ser el flujo de caja para que sobre la base de la expectativa de ganancia en la utilidad que recibe la agencia inmobiliaria, pueda entonces plantear el flujo financiero de inversión en compra de tráfico. Pero lo interesante acá, Luis Carlos, es que cuando se genera un negocio, ese negocio no solamente genera un ingreso para la agencia de forma puntual, sino que lo hace de forma recurrente. Y evidentemente, las agencias inmobiliarias que están contigo en la Cámara Nacional Inmobiliaria, que se profesionalizan, que minimizan riesgos, que manejan todo, digamos, de una forma muy profesional, pues evidentemente va a verse repercutido en el tema de tener clientes fidelizados y para largo rato, para mucho, lo cual se puede apalancar, evidentemente, con los arrendos que ya va desarrollando para ir trayendo nuevos negocios. Entonces, creo que en ese sentido, realmente, si hay alguien, si hay una empresa en el sector inmobiliario que puede comprar y comprar más tráfico cada vez más, deberían ser las agencias inmobiliarias que trabajan arriendos, porque mes a mes si cierran negocios en el promedio que tú defines y en los promedios, ojo, te digo promedios, no me imagino las agencias que estén superando los promedios con una muy buena gestión de comercial y de marketing, podría estar prácticamente incrementando su presupuesto de marketing casi que todos los meses, gradualmente, todos los meses, lo que significa que a la vuelta de 2 años ya puede tener un presupuesto bastante interesante, generando mejor captación, tanto de propietarios, de inmuebles, como captación de clientes. Entonces, por Pero eso, Carlos, digo que la herramienta no es sola. O sea, uno puede tener una herramienta muy potente, pero eso va de la mano de los equipos comerciales. O sea, que vos, digamos, hagas esa sinergia en utilizar la herramienta como tal, utilizar los portales de una manera eficiente, utilizar diferentes alternativas tecnológicas, pero con tus equipos comerciales al hacerlo de manera coherente. Yo pienso que ahí está la clave para empezar a aumentar esos niveles de colocación. Igualmente, yo soy muy convencido que el trabajo colaborativo genera eso que vos estás diciendo también. En el sentido de, por lo menos nosotros tenemos un proyecto que se llama Lista Múltiple Comercial. Es más que todo un trabajo de colegaje, pero le metemos adicionalmente a lo que es una tradicional MLS, un tema de trazabilidad. Una trazabilidad en donde la inmobiliaria colega va a confiar en mí porque es que se están respetando las normas en un proceso que todos nos pusimos desde el inicio.
Entonces, ahí es donde se generan ese trabajo colaborativo en donde yo multiplico mis negocios y sacrifico mi comisión, pero aumento el número de colocaciones. Entonces, en ese sentido, no es individualizar mi proceso, sino trabajarlo también de manera colaborativa. Ahí sí, digamos, voy a los anglicismos que vos mencionabas, en otras partes del mundo funciona de esta manera y funciona bien. Quizás la cultura que tenemos nosotros acá en Colombia es un poco individualista, pero no es algo imposible de cambiar. Y lo hemos trabajado con personal, con personal especialista en neuropsicología, con personal que trabaja en gestión del cambio, en cohesión de grupo, en todo ese tipo de herramientas, digamos, desde las habilidades blandas que permitan hacerle entender al inmobiliario la forma nueva de hacer negocios diferente a la tradicional. Si usted en la tradicional le iba bien, no crea de que porque le está yendo bien, en el futuro le va a seguir yendo bien porque el negocio está cambiando. Entonces, esa visión es lo que nosotros trasladamos para hacer nuevas formas de hacer el negocio. Y evidentemente eso es lo que permite hoy en día, digamos, el tema, o sea, la tecnología lo que ha facilitado es el poder implementar una estrategia comercial mucho más completa a través de la metodología de embudos de entes inmobiliarios y de forma mucho más fácil, Luis Carlos, porque antes era mucho más complejo, realmente era bastante complejo. Hacer email marketing era más complejo, comprar tráfico era más complejo. Si tú querías comprar tráfico tenías que ir a los periódicos, a las revistas locales y pagar un dinero bastante fuerte para siquiera aparecer y ser visible ante la gente. Hoy en día es bastante fácil, casi que cualquier agencia inmobiliaria pequeña puede medirse con grandes empresas inmobiliarias, grandes agencias inmobiliarias con presupuestos bastante reducidos y lo hace correctamente, aún en la compra de tráfico. Evidentemente lo que tú dices respecto a la parte comercial, de los equipos comerciales que están en la instancia, en la tercera instancia de retención, es clave, evidentemente, porque recuerda que es un proceso secuencial, no se puede cortar. Es secuencial, tiene que partir evidentemente muy bien desde la compra de tráfico, desde la gestión de la base de datos y desde la gestión comercial que realizas para evidentemente ver cerrados los negocios. En ese orden de ideas, Luis Carlos, vamos, yo pienso que esto está bastante interesante y seguramente la gente que está escuchando este video en estos momentos se preguntará, ¿dónde puedo contactarme con la Cámara Nacional Inmobiliaria? Una página web, un WhatsApp. ¿Qué me cuentas, Y Luis Carlos? mira, nos puedes ubicar en cámaranacionalinmobiliaria.org, esa es nuestra página oficial como tal. Estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, todo siempre con Cámara Nacional Inmobiliaria. En Instagram estamos CN Inmobiliaria, lo mismo que en Twitter, CN Inmobiliaria. En Facebook sí, Cámara Nacional Inmobiliaria y en YouTube también Cámara Nacional Inmobiliaria. Ahí nos pueden visitar todo lo que hemos realizado, pues deben chequear. Y en los teléfonos acá en Medellín, Colombia, 266-4264, línea directa. Perfecto. Pues hombre, Luis Carlos, creo que ha sido una entrevista bastante interesante. Hay mucho por hablar en el tema de arrendamiento, lo que estás gestionando. Sé que nos quedan bastantes cosas pendientes por conversar porque trabajas proyectos, una bolsa de proyectos, bueno, tantas cosas nos quedan, digamos, como el tinterillo, pero seguramente no va a ser la última entrevista que tendremos, este conversatorio, la verdad. Es bastante interesante porque sí que hay dinero en este negocio. Sí que hay dinero, pero no solamente esto, la posibilidad de prestar un mejor servicio haciéndolo de forma profesional, que es como lo está promoviendo la Cámara Nacional Inmobiliaria. Es cierto, ¿no, Jesús? Pues un rico espacio que tuvimos en este momento, hablando de lo que nos apasiona, hablando de lo que sabemos, como transmitiéndole toda la información que tenemos, informándole a la gente en qué estamos nosotros. Eh, la verdad, digamos, cuando nosotros hablamos con inmobiliarios de la Cámara Nacional Inmobiliaria, dicen, pero son cosas nuevas, diferentes. Y de eso se trata, no hacer lo mismo. Entonces somos un gremio que buscamos fortalecernos en proyectos y fortalecer las empresas como tal para que crezcan. Ese es nuestro objetivo final y que no se queden estancadas porque eso les preocupa mucho a las agencias como tal. Y para los agentes independientes, sé que un escalón siguiente para ellos es, venga, ¿por qué no montamos una agencia de arrendamientos o una agencia inmobiliaria solo para venta? Entonces nosotros, digamos, hacemos esa asesoría, Ok, les súper.
les analizamos el riesgo que tienen actualmente, cuál es el camino que deben seguir. Les guiamos como tal para que puedan tener éxito de manera franca y colaborativa con los demás que ya lo vienen realizando. Ok, Te agradezco mucho el espacio, súper rico lo que haces, está muy chévere todo este tema de embudos comerciales porque es algo que nos inquieta a todos y que nos permite generar más ganancias. Y sí, claro, pues abierta la invitación para que hablemos a escenario. Me cuentas y nos sentamos y hablamos y nos tomamos un tinto y algo. claro que sí, claro que sí. De hecho, Luis Carlos, ya que esa es la preocupación de buscar nuevas formas innovadoras de poder generar mejores negocios, te cuento que vamos a estar allá en la ciudad de Medellín este sábado 31 de agosto, de 2 a 4 de la tarde. Voy a dar una conferencia presencial gratuita para que entonces también puedas invitar evidentemente a los gerentes y propietarios de todas esas agencias inmobiliarias y a sus comerciales para que puedan estar allí. Y la verdad que ciertamente el concepto de gremiación me encanta porque la unión hace la fuerza y evidentemente eso es lo que queremos. Claro que sí, Jesús. Me mandas la invitación y con gusto estaremos por allá. Con todo gusto. Bueno, Luis Carlos, un abrazo. Feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Feliz tarde. Chao, chao.